Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas Canal 1, en el horario habitual de Pregunta Yamit. La Corte Constitucional acaba de emitir un fallo histórico en Colombia en temas relacionados con las pensiones y una diferencia que había sustancial entre los requisitos que deberían cumplir los hombres y que deberían cumplir a su vez las mujeres. Los hombres pensionados a los 62 años, las mujeres 5 menos, 57, pero con las mismas semanas, 1.300. La decisión del alto tribunal lo que implica es que las mujeres van a tener menos semanas. ¿Esto por qué se logró? Por una demanda que interpuso hace un año un administrador público especializado en Derecho Constitucional, Diego López Suárez, quien es nuestro invitado hoy. Doctor Diego, buenas noches, bienvenido a Entrevistas Canal 1. Muchas gracias por este espacio, gracias por permitir dar a conocer este gran logro para las mujeres en Colombia. Hoy, ¿cómo es el sistema pensional en Colombia en relación con ese tema de la cotización? Hoy se debe cotizar 1.300 semanas de cotización por parte de los hombres y por las mujeres en igualdad de condiciones, pero la ley habla de que las mujeres se pensionan a los 57 años y los hombres a los 62 años. Ese es como a grandes rasgos lo que implica los requisitos para pensionarse en Colombia en el régimen de prima media y en el régimen privado, en el ahorro individual solidario. Pues hay unas concesiones donde se habla de 1.150 semanas, pero realmente tienen que cumplir estos requisitos sine qua non, sin los cuales no puede accederse a la pensión. Cuando hablamos del régimen de prima media nos referimos a las personas que cotizan a Colpensiones, que es el sistema público de pensiones. Así es, porque existen los dos regímenes en Colombia, el régimen público y el régimen privado de los fondos de pensiones, que es lo que nosotros hemos venido tratando de explicar ante la opinión pública, que debería existir un solo régimen, pero pues como tenemos los dos, en el caso del régimen de prima media, lo que nosotros buscamos es que exista una igualdad en la posibilidad de pensionarse por parte de las mujeres en Colombia. ¿Qué lo motivó a usted a presentar esa demanda para que las mujeres cotizasen menos años, menos semanas y tuviesen derecho a la pensión? Lo que me motivó inicialmente es porque mi núcleo familiar es mujeres y he visto cómo mi mamá nunca se pudo pensionar. De ahí tenía siempre esa inquietud de que por qué no se pensionaba habiendo trabajado tantos años. Y así después tuve la oportunidad de trabajar en el departamento de Cundinamarca, donde conocí casos especiales de muchas mujeres en todo el departamento de Cundinamarca que me expresaban la dificultad que habían tenido para pensionarse y nunca habían podido acceder a esa pensión. Nosotros les dábamos proyectos productivos para que pudieran emprender unas formas de tener ingresos. Sí. Pero ellas siempre manifestaban que tenían la posibilidad de llegar a una pensión, pero nunca cumplieron las semanas de cotización. De ahí nace la inquietud por saber por qué existía esta desigualdad tan grande en Colombia. ¿Y la desigualdad en qué consiste? La desigualdad consiste en que en la Constitución de Colombia se establece en el artículo 43 que la igualdad se da entre iguales. Las personas que están en las mismas condiciones, es decir, como las mismas condiciones de competencia, las mismas condiciones para poder llegar a una meta. En el caso de las pensiones no existe esa igualdad porque las mujeres tienen que cumplir con otros parámetros, en caso tal, el tema biológico, el tema de ser madre, el tema biológico. A las mujeres que ya están llegando a su edad en pensional fueron las más vulneradas, mujeres que cuando tenían sus hijos o antes no las recibían a los trabajos porque podían llegar a quedar embarazadas, o sea, no estaban embarazadas e incluso les pedían examen de gravidez para ingresar a laborar, y eso era una violencia muy grande en contra de las mujeres en Colombia y las sacaban de todos los temas laborales y eso no les permitía tener continuidad, la continuidad que se necesita para tener las 1.300 semanas de cotización. En eso radica la desigualdad. Hay personas que nos dicen que por qué sí en el tema de la edad sí se aplicó el tema de enfoque diferencial. En la edad sí se dijo los hombres a los 62 y las mujeres a los 57, pero en la semana se les colocó las mismas semanas y nunca se tuvo en cuenta el enfoque diferencial y de género. Con desventaja para la mujer porque debe cotizar hasta esta sentencia de la Corte 1.300 semanas, pero con menos años, 5 años menos, es decir, tiene menos tiempo con los agravantes que usted expone de ser mamá, de que no las contrataban, menos tiempo para completar las semanas. El hombre tiene 5 años más para completar 1.300 semanas. Sí, y eso también era algo que dificultaba a la mujer porque cuando ya estaba en edad de prepensión nadie la contrata.
Si le hacen falta algunas semanas de cotización, nadie la contrata porque todos los, digamos, las empresas ven como con dificultad el hecho de tener una persona que ya está a punto de pensionarse, de recibirla para entrar al tema laboral, al sistema laboral colombiano. Entonces, porque en tema tal se llama el retén social y que ya no puede ser no puede ser despedido prácticamente por ninguna razón, tiene que ser algo muy grave. Doctor Diego, ¿qué fue lo que decidió entonces, ya entendiendo el origen de la demanda, el argumento de la demanda, la Corte Constitucional en su fallo? La Corte lo que estableció fue que había inconstitucionalidad de una norma. ¿Cuál es la norma? La Ley 797 del 2003, su artículo 9, que fue el artículo que estableció el aumento de las semanas y ese aumento paulatino, porque fue un aumento que se fue haciendo paulatinamente año tras año y ahí en la norma se hizo de esa manera hasta llegar al punto de las 1.300 semanas de cotización. Eso es lo que nosotros demandamos ya tácitamente, explícitamente fue ese artículo. Y lo que la Corte declaró inconstitucional fue ese artículo que aumentó las semanas y dejó como base el artículo anterior, que es el artículo de la Ley 100 de 1993, que es el que entraría en vigencia en su momento en este proceso. ¿Qué dijo la Corte? Yo creo de manera responsable, de no acrecentar el problema, porque aquí también hay que decirlo, hay un pasivo pensional y hay unos temas financieros que tienen que analizarse, pero la Corte también dijo, se van a empezar a reducir a partir del 2006, del 2026, perdón, del 1 de enero, en dado caso que el Congreso no legisle, que el Congreso no ajuste este sistema pensional a lo que está diciendo la Corte Constitucional. Y también la Corte ha dicho que tienen que legislar analizando lo que son las madres cabezas de hogar, porque eso es algo que también ha quedado ahí como a un lado, como en el tintero, pero la Corte también le está diciendo al Congreso, revise el tema de los casos de las madres cabezas de hogar, cómo les vamos a ayudar, porque también están en desigualdad de condiciones, al mismo caso que las amas de casa, que tampoco tienen ninguna retribución por esta labor. Entonces, vamos por partes. Usted dice, a partir de 2026, la sentencia de la Corte Constitucional dice que deben comenzar las semanas de cotización de la mujer a disminuirse cada año en cuánto y hasta llegar a cuántas semanas necesarias para pensionarse. A partir del 2026 van a ser 50 semanas. Después van a empezar a reducirse año tras año 25 semanas hasta llegar a las 1.000 semanas de cotización. Esa es la sentencia, lo que ha dicho la Corte. Es decir, lo que hace la Corte fija unos parámetros que el Congreso debe reglamentar mediante ley de la República, que dice, los hombres se pensionan a los 62 años con 1.300 semanas mínimo, ¿cierto? Y las mujeres se pensionan a los 57 años con 1.000 semanas mínimo. Así es, a ese resultado es el que se quiere llegar en este proceso, ya permitiendo que se dé esa reducción paulatina que estableció la Corte Constitucional. Es decir, que lo que logró su demanda es que las mujeres se ganen 300 semanas de cotización. Así es, que puedan pensionarse antes. Además, a veces se ve eso como algo grave para el país, pero recuerden que las mujeres, en lo que yo experimenté en el departamento de Cundinamarca, era que las mujeres que le pedían ayuda al departamento para sus proyectos productivos ni siquiera pensaban casi en ellas, sino pensaban quiero tener ayuda para cuidar a mi nieto, porque muchas mujeres están a cargo de los nietos porque los padres los dejaron a cargo de ellas, de esas señoras que no han podido pensionarse. Quiero tener una pensión y un ingreso para poder cuidar a un adulto mayor que tienen a cargo. Es decir, la protección que brinda la mujer para la familia, para el país, para el desarrollo de todo lo demás. A veces no se tiene en cuenta eso y se ve les van a bajar las semanas. No, no solo es eso. Y es que además de eso estamos hablando de gran parte de los ahorros de las mujeres, de los ahorros que se hacen cuando uno se pensiona, porque lo que uno hace es ahorrar para que después le devuelvan eso en la edad donde ya uno no puede trabajar. ¿Qué siente Diego López Suárez que el presidente de la República, Gustavo Petro, diga completamente de acuerdo con el fallo que acaba de emitir la Corte Constitucional, porque lo que debe generarse es igualdad entre el hombre y la mujer, y eso lo debe reglamentar el Congreso y por tanto la reforma pensional es urgente? Pues nosotros estamos muy contentos porque realmente sabemos que está transitando una reforma en el Congreso y es la gran oportunidad para que el Congreso se reivindique en caso tal con las mujeres que no han podido pensionarse. Es que el porcentaje es muy bajo respecto de la posibilidad que tienen los hombres, siendo un porcentaje bajo el de los hombres en nuestro sistema pensional, pero el de la mujer es mucho más bajo, es casi un 50% menos
de porcentaje, es decir, las mujeres en Colombia se pensionan un 12% aproximadamente, los hombres un 22%. Es una diferencia de 10 puntos porcentuales. Pero si lo vemos en el sentido general, es un porcentaje del 50%. Sí, pero el tema del Congreso, ¿qué debe entrar a hacer entonces a partir de esa demanda? Pues lo que hemos escuchado hoy en los medios de comunicación no ha sido algo oficial, es que ellos van a tomar toda esta argumentación de nuestra demanda o el fallo de la Corte Constitucional para poder ingresarlo dentro del debate que se va a dar ahora en el Congreso. Esperamos que el Congreso sea consecuente con la realidad social de nuestro país. Recordemos que las mujeres en Colombia son las que han sido también más víctimas, digamos, de la violencia y todo lo que ha ocurrido en nuestro país. Mujeres viudas han asesinado a sus hijos, sus maridos, y ellas les ha tocado salir adelante solas. Entonces, es algo que debería de retribuirse ya hablando en el sentido de lo que se habla al presidente, que dice la paz total. Pues creo que la paz total es poderle dar a las mujeres la posibilidad de que desarrollen nuestro país. Una mujer, como ocurrió en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, donde quedaron solas, lo que hizo Alemania fue darle la oportunidad que las mujeres tomaran las banderas del país y desarrollaran el país. Y hoy, pues Alemania es una potencia después de tantos temas de guerra, ¿no? Yo lo pongo en ese sentido como una analogía aquí en Colombia, después de tanta guerra. Creo que si le diéramos la oportunidad que las mujeres tuvieran ingresos, que los van a invertir en su familia y en sus proyectos, que es algo que ya lo trabajaron, sería muy positivo para la paz de Colombia. Dado caso de que el Congreso de la República no legislara, ¿qué pasa? Se aplica lo que dice la Corte Constitucional, porque la Corte prácticamente lo que puso fue como un cortapisas. Si ustedes no hacen esto, pues ya se decidió esto a partir del 1 de enero del 2026. Ya se tiene la decisión de lo que se va a hacer, que es empezar la reducción. Primero, en el primer año, 2026, 50 semanas, 2027, 25, 2028, 25. ¿Hasta qué año se completaría la reducción de los 300 No lo he revisado exactamente el año, pero pues se haría como el cálculo y como ocurrió, digamos, cuando se aprobó en el 2023 la ley 797, al final de las 1.300 llegó al 2014. No he hecho el cálculo todavía ahorita exactamente porque no le revisé por año, sino simplemente el tema de cómo va a ser el proceso año a año. No mire el año exacto, pero pues llegará el momento en que estarán las 1.000 semanas de cotización por parte de las mujeres. ¿Qué gana usted, aparte de la satisfacción que se le ve por la expresión, por los gestos, de haber hecho que la Corte Constitucional emita una sentencia en ese sentido? Pues en realidad uno no gana nada, porque ganará de pronto algo de reconocimiento, pienso yo, pero en realidad no ganamos nada, porque es poner en práctica los conocimientos que adquirimos en el derecho constitucional, y qué chévere que uno lo pueda poner en práctica. Muchas veces uno estudia y de pronto no pone en práctica los conocimientos. En este caso me siento contento de poder aplicar, y también me siento contento en decir que yo, como administrador público, soy especialista en derecho constitucional, que hay algo que los colombianos no saben, que cualquier persona que tenga una carrera base como requisito principal puede estudiar el derecho constitucional, porque es que la Constitución de Colombia, que es el parámetro legal que nos rige a todos los ciudadanos, lo deberíamos saber todos. Entonces también es como un ejemplo de decirle a los colombianos, todos deberíamos de saber el derecho constitucional para conocer nuestros derechos y tratar de hacerlos valer y hacer que sean una realidad para toda la sociedad colombiana. Diego López Suárez, el administrador público especialista en derecho constitucional, que gestionó la demanda que es objeto hoy de un fallo histórico por parte de la Corte Constitucional en el tema pensional en Colombia. Diego López Suárez, con la noticia del día en tema pensional, la sentencia de la Corte Constitucional que permitirá que a partir del año 2036, gradualmente desde 2026, con una reducción de semanas, las mujeres puedan pensionarse a los 57 años, pero con solamente mínimo 1.000 semanas de pensión. Diferencia de los hombres se mantiene 1.300 a los 62 años. Es decir, el fallo es favorable, pero a las mujeres, porque ven una inequidad, de acuerdo con lo que nos ha manifestado el doctor Diego López Suárez, en el sentido de que la mujer tenía menos tiempo para lograr la pensión, y menos mujeres se pensionan en Colombia, dentro de cerca de ese 20% que logran pensionarse los colombianos, de acuerdo con las cifras del Gobierno Nacional y de los fondos de pensiones privados también. Doctor Diego, ¿qué dificultades tuvo la demanda? Muchas dificultades, porque realmente demostrar la desigualdad es muy difícil ante la Corte Constitucional. Hay que de verdad hacer un estudio muy juicioso. Hicimos un estudio sobre todo
mirando las cifras del DANE, mirando las cifras de la CEPAL, del Observatorio de Mujer y Género para América Latina de Naciones Unidas, para establecer que había en el tema del derecho comparado. También analizamos otros países donde vemos que las brechas de desigualdad en los temas pensionales, Colombia es el número 1, o sea, Colombia es el que tiene las brechas de desigualdad en temas pensionales más altas. Entonces, no podíamos de otra manera demostrarle a Corte que era un momento donde realmente con cifras, con argumentos reales, se veía que existía esa desigualdad. Además porque la igualdad, lo repito, se da entre iguales. Y la mujer no ha podido pensionarse por muchas razones de nuestro país, muchas situaciones que les ha tocado asumir. Y yo les digo, este fallo es un hito jurídico que beneficia también a las mujeres que vienen y que están ingresando en este momento laboral, porque ellas van a verse beneficiadas de este momento, de este hecho histórico, tal cual a la magnitud de, creo yo, no sé si esté de pronto yendo más allá, del hecho de que una mujer pueda votar, porque es un beneficio que queda ya para las generaciones venideras. Las mujeres que ya les tocó luchar y que les tocó pensionarse con 1.300 semanas, de alguna manera son unas heroínas, son mujeres que realmente tuvieron que luchar muchísimo, pero en el caso, por ejemplo, de las que vienen, pues van a tener una mejor oportunidad y creo que debemos seguir avanzando en tratar de que las mujeres tengan esa igualdad en todos los temas laborales. Usted hace énfasis en el tema de la mujer y toca mucho el tema de la mujer mamá. El gobierno nacional, que debe presentar un concepto, ¿qué dijo? No, el gobierno dijo que estaba el gobierno anterior, porque es que prácticamente el gobierno anterior fue quien conceptuó y no conceptuó favorablemente. Es decir, el gobierno del presidente Iván Duque. Sí, ellos no conceptuaron favorablemente. Quien conceptuó favorablemente fue la Procuradora General de la Nación, quien respaldó esta demanda y dijo que sí, y ella también aceptó la argumentación de que se debían reducir. Sin embargo, ella dijo en algún momento que debían ser como equiparadas al porcentaje de la cantidad, digamos, de años para pensionarse respecto de las semanas. Pero la Procuradora General de la Nación, ella dijo, sí estamos de acuerdo en la argumentación, se requiere rebajar las semanas, y eso fue un espaldarazo muy importante. Incluso la academia, todas las universidades, excepto una, fue la que las manifestaron que debería haberse cerrar esa brecha rebajando las semanas de cotización. ¿Recuerda usted quién fue el funcionario encargado de emitir el concepto en el gobierno de Duque y qué fue lo que dijo? Exactamente en este momento no me acuerdo, sé que es un concepto que no fue favorable, que no fue adecuado, o sea, no fue, incluso Colpensiones tampoco dio el concepto favorable, o sea, a Colpensiones también estaba vinculado y tampoco dio el concepto favorable. Claro, porque eso hablábamos del pasivo pensional y de la plata que debe salir, que ponemos todos los colombianos para subsidiar las pensiones, de todas formas. Es que cuando se trata de derechos fundamentales uno dice, los dineros deben de salir de algún lado, o sea, no puede uno decir, este derecho fundamental no lo cumplo porque no tengo el dinero suficiente, sino debemos es decir, ¿por qué no le reducimos a otros, digamos, rubros, digamos, como decir, los que se invertían en otra hora para sostener un país en guerra? Todos esos recursos, ¿por qué no los enviamos, por qué no los dirigimos a este tema social como la mujer? Y así muchos otros aspectos que nosotros siempre hemos planteado, hemos dicho, no, hay la posibilidad y la mujer le aporta al PIB y ese aporte al Producto Interno Bruto no se ve reflejado en un pago a las mujeres. Entonces, ¿estudió usted el tema pensional? ¿Cómo ve la reforma que hace tránsito en el Congreso presentada por el Gobierno Nacional? Yo tengo unos reparos respecto de lo que se estableció y se dijo por parte del ministerio, donde decían que para poder reducirle semanas a las mujeres se le iba a reducir siempre y cuando tuvieran un hijo o 2 hijos. Que fue lo que anunció la ministra Gloria Inés Ramírez. Ella anunció que por cada hijo, no, pero no era reducir, le abonaban 50 semanas hasta 3 hijos. Sí, a las mujeres. Y eso es algo negativo, porque resulta que lo que nosotros estamos haciendo es general. Todas las mujeres, solo por el hecho de ser mujer trabajadora, debe beneficiarse de la reducción de las semanas. Y no como decirle a una mujer, es que si usted no tiene un hijo, no va a ser beneficiaria de esto. Y no falta quien diga, ahora las mujeres se van a dedicar a tener más hijos para ganarse 150 semanas hasta 3, ¿o no? Sí, eso podría decirse, pero no debería ser así, no debería ser de ninguna manera así. Claro, si ellos quieren hacer un enfoque diferencial y de género, porque ellos dijeron, ese va a ser el enfoque diferencial y de género dentro de la reforma. Si ellos quieren aplicar el enfoque diferencial y de género, ellos lo que debieron decir, sí, beneficiémoslas
con algo más. Las que tengan hijos vamos a poderle brindar a sus hijos, no sé, algún tipo de beneficio, pero lo que hacen es prácticamente una forma de violencia, porque es como decirle, procree, si usted no procrea, usted no va, o sea, no es mujer o no está cumpliendo con su deber ante la sociedad, y eso no es así. Hagamos un juego matemático. Los hombres 62 años, 1.300 semanas, las mujeres 1.000, gracias a su fallo, 57 años. Por cada año de cotización son 50 semanas. Si las mujeres tienen 5 más, serían 250 semanas, 5 años menos para pensionarse, 57 años, serían 250 semanas, no 300. ¿Por qué quedó en 1.000 y no en 1.050? No, porque estamos demandando el artículo. El artículo 9, o sea, la ley 100 de 1993 decía que las mujeres se pensionaban con 1.000 semanas. Y nosotros demandamos el artículo que aumentó a 1.300. Y al ser declarado inconstitucional, lo que queda vigente es lo que estaba antes. Antes, claro, porque esa fue las pretensiones que nosotros inscribimos dentro de la demanda. Eso no fue, y pues siempre que se declara inconstitucional un artículo, pues pedimos prácticamente que quede vigente el anterior, porque ese fue el que se reformó. Fue una reforma a la ley 100 de 1993. El tema de los pilares de la reforma pensional del gobierno Petro, ¿cómo lo ve usted? El de que haya una cotización base en Colpensiones y a partir de 4 salarios mínimos, ahí sí ir a los fondos privados. Yo creo que es una buena fórmula para poder como cohesionar distintas visiones, como que los fondos de pensiones no se sientan golpeados, ni los que cotizan en esos fondos, y tampoco el régimen público. Pero en Colombia debería existir un solo régimen. Es que no puede ser posible que en Colombia se pensionen unos de una forma y otros de otra manera. O sea, debería de existir un solo régimen para todos los colombianos y debe ser un régimen público que nos garantice a todos la oportunidad de que si trabajamos y cotizamos vamos a obtener una pensión. Porque en Colombia es un viacrucis, tanto para hombres como para mujeres, pensionarse. Por la alta informalidad laboral y que nadie cotiza. Nadie cotiza y además, y los que cotizan cuando cumplen las semanas, les toca interponer demandas para que le devuelvan sus ahorros. No es fácil pensionarse porque a una mujer o a un hombre, en este caso a las mujeres les toca contratar un abogado para que los asesore, para que haga todo el proceso para pensionarse. Ni siquiera los fondos asesoran en ese sentido. Entonces yo veo muy complejo, pues me parece interesante en el sentido de que conjuga las dos versiones, de que no se acaben los fondos y que permanezca también el régimen público desarrollando esta actividad de las pensiones. Quienes se oponen a la reforma pensional han generado un temor en la ciudadanía en el sentido de que dicen nadie, por más de que tenga ingresos altos, va a cotizarse con pensiones millonarias. ¿Eso es así o si seguirás siendo posible tener pensiones altas? Yo creo que también se deben de acabar esos subsidios a las pensiones altísimas porque son pensiones que realmente pues, se han subsidiado y aparte del régimen público y el régimen privado existe como otro régimen especial para los que cotizan. Sí. Con, digamos, cantidades más jugosas y se pensionan con unas pensiones multimillonarias. Creo que no debe existir eso. Claro, pero yo estoy hablando en el hipotético caso de que pase la reforma pensional. Con 3 salarios mínimos, que puede quedar en 2 en el Congreso de la República, sí va a haber pensiones altas si lo demás se va al fondo privado. Es decir, yo voy a tener una pensión mixta. Como decía, no, si pasa la reforma, me cotizo, recibo la mesada en Colpensiones de los 2 salarios o de los 3, lo que decía el Congreso de la República, el equivalente y lo que da. Y aquí el ahorro que sería como el ahorro voluntario en los fondos privados. Sí, pero recuerden que para que las personas hagan ese tipo de ahorro voluntario es muy complejo. Es difícil. Claro, la reforma lo establece porque dice hasta 3 salarios en Colpensiones obligatorio y de ahí para arriba en los fondos privados. Sí, porque las personas que ganan más podrían tener una posibilidad de tener una pensión como nivelada, porque recuerde que en el régimen público se pensiona por los últimos 10 años el porcentaje del sueldo de los últimos 10 años y no como pasa en el ahorro individual solidario, que es prácticamente que se hacen unas cuentas donde hay unos gastos del administrador, inversiones, se hacen restas, sumas de si se ganó la inversión o no ganó la inversión, el dinero que se puso por parte de los fondos en algún tipo de negocio y pues eso le reduce y casi siempre las personas terminan, así hayan cotizado sobre 2 o 3 millones de pesos, digamos, hablo para que me entiendan los que nos escuchan, terminan pensionándose con el mínimo.
Siempre cotizaron sobre 2, 3 millones todo el tiempo, pero se terminan pensionando sobre el mínimo. En el régimen público no ocurre así, porque allá se maneja es el porcentaje de los últimos 10 años de cotización. Si yo coticé los últimos 10 años con 3 millones, es posible que alcance a pensionarme con ese tipo de pensión que no desmejora mi nivel de vida, que es el que llevo por trabajar o por tener una profesión o por luchar, digamos, en la vida laboral colombiana. Un apasionado por las pensiones, Diego López Suárez, quien ha logrado que la Corte Constitucional emita un fallo que genera un hito en el sistema pensional colombiano a favor de las mujeres que a partir del año 2036, legisle o no legisle el Congreso de la República, tendrán la posibilidad de pensionarse con 1000 semanas cotizadas a los 57 años. En el tema de los hombres sigue igual, 62 años y 1300 semanas. A ustedes, al doctor Diego, muchas gracias por la entrevista y a ustedes televidentes por la sintonía. Los invitamos aquí a continuar en Noticentro 1 CMI. Buenas noches.